Se está dando un despertar de conciencia colectivo y universal. Quizá tú estés pasando en estos momentos por algunos de estos síntomas del despertar de conciencia o ya lo has pasado. Yo estoy aquí para ayudarte a descubrir que lo que te pasa es el despertar de conciencia y que no te confundas con otra cosa. Mi nombre es Elena y voy a hablar sobre los síntomas del despertar de conciencia. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. A veces el despertar de conciencia viene acompañado de cosas que nos hace cuestionarnos como quién soy, qué me está pasando. Hoy voy a hablarte sobre los síntomas del despertar de conciencia, por si estás en este proceso del despertar, para que te sientas más tranquilo, que sepas que lo que te está pasando es normal y que no estás solo, ya que somos muchos los que estamos despertando y podemos ayudarte en estos momentos. Antes de empezar a hablar sobre los síntomas del despertar de conciencia, yo quiero hacer una diferencia entre lo que es la palabra conciencia con S y la palabra conciencia sin S, ya que a veces se utilizan distintamente y no es lo mismo. Antes no había diferencia entre estos términos, pero todo ha ido evolucionando y ahora sí hay una diferencia entre estas palabras. En el año 2013 ya entró en el diccionario de la Real Academia Española la palabra conciencia con S. ¿Y qué significa? La palabra conciencia con S tiene dos acepciones. Por una parte es la capacidad del ser humano para conocerse a sí mismo y la segunda es la capacidad del ser humano de conocer la realidad que le rodea. Conciencia sin S hace referencia a temas morales relacionados con el bien y con el mal. Pero yo de eso no voy a hablar aquí. Yo voy a hablar de la palabra conciencia con S. Hombre, ocurre que cuando hablo a mejor muy rápido no pronuncio la S de la palabra conciencia, pero que sepáis que me refiero a esa palabra, la de conciencia con S. El despertar de conciencia tiene unos síntomas. Hay muchas personas que no tienen conocimiento de estos síntomas y creen que tienen un problema. Tienen una crisis, una ansiedad. El despertar de conciencia no tiene nada negativo. Cuando despiertas la conciencia, te abres a un mundo que anteriormente había sido invisible para ti. Es un despertar espiritual. Se le llama despertar de conciencia o despertar espiritual. Es lo mismo, pero nada tiene que ver con la religión. Cuando despiertas espiritualmente, te das cuenta que has venido a esta vida con un propósito y tienes que cumplirlo y encamina todas tus acciones a llevarlo a cabo. Cuando eres consciente de esto, el universo te pone todos los recursos para que puedas hacerlo. Pero siempre, claro está, con tu consentimiento, ya que tenemos libre albedrío. El despertar de conciencia puede producir una crisis interna, pero no es negativo, nada de eso. Todo lo contrario, cuando tienes esa crisis interior es una transformación y todo es para bien, aunque al principio no alcance a verlo. Algunos tienen su despertar de conciencia después de una crisis externa. Pero esto no tiene que pasar a todos por igual. Cada uno tiene su propio proceso de despertar. Y ninguno es mejor que el otro. Tú puedes despertar tu conciencia leyendo un libro, viendo un vídeo, teniendo contacto con la naturaleza o teniendo señales del universo. Son muchas las formas y maneras de despertar la conciencia. Para llegar a este estado de paz, de conciencia que te da el despertar, hay que pasar por un proceso. Por tanto, el despertar es evolutivo. Nacemos dormidos y nuestro nivel de conciencia va evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Esta evolución es aceptable para que nuestro nivel de conciencia vaya subiendo a un nivel superior. Hay personas que son conscientes de su despertar, quizás tú seas una de ellas. Pero hay otras que están pasando por un momento de cambio, de transformación, están buscando algo y no saben qué es lo que le está ocurriendo. Hasta que alguien le dice que está pasando por un despertar de conciencia o ella misma se da cuenta cuando va leyendo información sobre el tema. Porque es una realidad que cuando despierta la conciencia te viene a las manos todo lo que necesitas para tu despertar. Por ejemplo, alguien te habla de una meditación o de algún curso, alguna charla donde miras hacia tu interior y te vas dando cuenta qué es lo que estás buscando. Y sabes que lo que estás buscando más adelante va a ser ese propósito de vida. Y así empieza tu despertar. Aunque en el comienzo de tu despertar no te das cuenta, porque a veces no sabes lo que estás buscando. Sabes que necesitas un cambio, ya que no te atrae lo que antes sí lo hacía. Y empiezas una búsqueda maravillosa.
¿Cómo sabemos entonces que estás pasando por el despertar de conciencia? Yo lo voy a explicar ahora. Voy a dar una pauta que no significa que todos pasemos por todas estas fases, porque el despertar no es igual para unos y para otros. Pero sí puede haber alguna fase común que estés pasando ahora, en estos momentos, o hayas pasado. La primera señal del despertar de conciencia es que tus intereses cambian por completo. Todo lo que te gustaba ya no te gusta. Por ejemplo, empiezas a escuchar música diferente o ya no te interesa salir a las tiendas a comprar como antes hacía. Cambia de amistades también, ya que las conversaciones que tenía con los amigos no son interesantes ya para ti. No encuentras un punto de conexión con ellos. Pero luego te llegan amistades que están vibrando en la misma línea que tú. También puedes cambiar de trabajo, porque el que antes tenía ya no va contigo. El despertar puede surgir bien cuando hay una crisis, como he dicho antes, o bien cuando tienes un vacío interior. Y ves que ya no te llena lo que antes sí lo hacía. Y empiezas una búsqueda, sabiendo que hay algo más y debes descubrirlo. Entonces, cuando empiezas esa búsqueda, empiezas a despertar. Se abre un mundo nuevo para ti y solo quieres estar en ese mundo. Busca la soledad para conocerte. Aunque eso ocurre al principio, ya que con el paso del tiempo eso va cambiando. El despertar es un proceso, como he dicho. Lleva un tiempo y una vez que lo integras en ti, vuelves otra vez al mundo. Pero transformado o transformada. Y no importa que tu entorno esté o no despierto, ya tienes otra visión de la vida. Ya estás en un nuevo mundo. Lo que sí detectas es quiénes están despiertos y quiénes están dormidos aún. Pero esto no significa que los que estemos despiertos seamos mejores que los que no están. Eso no es así, solo que estamos en otro camino. Otro síntoma es que cuando despierta la conciencia te acerca más al mundo espiritual. De pronto te das cuenta que te interesa cada vez más los temas espirituales. Como he dicho antes, nada tiene que ver el tema espiritual con la religión. Empiezas a leer libros, a ver películas, vídeos. Busca cubrir la necesidad de saber más sobre espiritualidad. Eres como una esponja que absorbe toda la información sobre estos temas. También, cuando despierta la conciencia, tiene una necesidad de contar al mundo lo que te está pasando, ya que es bueno para ti y para los demás. Quiere demostrar al mundo tu nuevo yo. Pero a veces es difícil demostrar a los que te conocen que eres una persona nueva. Ellos te conocen de una manera y no encajan a entender ese cambio, hasta que va pasando el tiempo y ven que has cambiado. Otro síntoma es que empieza también a cuidarte más. Por ejemplo, en los hábitos alimenticios. Deja de comer alimentos que antes sí lo hacía. Ves que no son necesarios en tu alimentación. Algunas personas dejan de comer carne y piensan que no es necesario matar a un ser vivo para alimentarse. Sienten más compasión y amor por todos los seres vivientes. También se aprecia más la naturaleza, te conectas más con ella, te llegan más señales a través de ella. Disfrutas más de tus paseos por el campo, por la playa, incluso por la ciudad. Es decir, empiezas a vivir, cosa que antes del despertar lo que hacía era sobrevivir. Te vuelves también más consciente de ti mismo, te autoobservas, observas tus reacciones, te preguntas el para qué de esas reacciones y si ves que no son adecuadas, eres consciente de ellas y las rectificas. Puede ocurrir que eches la vista atrás y veas tus reacciones antes del despertar y te juzgues, pero no debes hacerlo, porque todas esas vivencias que has tenido antes del despertar han sido muy importantes para que ahora llegues donde estás ahora mismo. Por tanto, no debes juzgarte de tus actos anteriores. Siempre hay tiempo para borrón y cuenta nueva. Otro síntoma es que cuando despierta la conciencia, deja de usar el piloto automático, ese que utilizamos y cuando lo ponemos vamos siempre por el mismo sitio haciendo lo mismo y no te paras a pensar qué es lo que estás haciendo. Entonces deja de usarlo y empieza a cuestionarte las cosas. Conecta más contigo, con tu intuición. Siente que eres también una parte de un todo. Empiezas a co-crear, siendo consciente de tu mundo interior y exterior. Otra cosa importante es que la intuición crece muchísimo y debe tenerla muy en cuenta y sobre todo al principio del despertar. Debes seguirla. Te va a ser muy útil en el camino de despertar. Aumenta también tu sensibilidad, aumenta la percepción de tus 5 sentidos, tu clarividencia, te sientes más conectado con Dios, con el universo.
Empieza a recibir señales, mensajes, o bien a través de la meditación o en el día a día, sin meditar. Hay más sincronicidades, eres más receptivo, receptiva a los mensajes que recibes y te dejas guiar porque sabes que vienen de arriba. Sientes una apertura al mundo espiritual. Otro síntoma del despertar de conciencia es que te invade una felicidad en algunos momentos y no estás haciendo nada en especial. Es como si el universo te dijera, vas por buen camino. Bueno, dejadme aquí abajo en los comentarios si habéis pasado por estos síntomas o lo estáis pasando. Os invito también a que compartáis el vídeo con vuestros amigos y contactos, ya que son muchas las personas que están pasando por esto y no saben que esto es el despertar de conciencia y así le podemos ayudar también. Si os ha gustado el vídeo, hacedmelo saber dándole por favor un like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, así que apoyarás al canal, que cada vez crece más y eso es gracias a todos vosotros. Gracias, gracias, gracias. Amigos, deciros que mi libro El despertar es el camino también se vende en los países latinoamericanos. Sé que me veis de estos países. Lo podéis encontrar en caucelibros.com y también en Amazon. Dejaré debajo del vídeo los enlaces donde lo podéis encontrar. Que sepáis que parte de los beneficios del libro van a FENE, que es una asociación de familiares y personas con problemas de salud mental. Este es el libro, El despertar del camino, de editorial Círculo Rojo. El próximo vídeo voy a hablar sobre el desapego, ya que el amigo Moisés de la Cruz se ha interesado por este tema y me lo ha puesto en los comentarios. Lo subiré el próximo viernes. Deciros que si tenéis también algún tema que queréis que trate, me lo podéis poner en los comentarios. Amigos, nunca es tarde para despertar. Os deseo una semana llena de luz y bendiciones. Cuidaros mucho y os deseo que estéis gozando de una perfecta salud. Nos vemos el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.